agregados que estaban compuestos por paquetes de arcilla, que un agregado era un PED y que varios agregados eran PEDs, que se daban por floculación, que era la unión de varias partículas, la atracción de varias partículas entre sí para formar uno grande, y por dispersión se separan. La importancia de conocer la estructura del suelo es que afecta la penetración del agua, el drenaje y la aireación, el desarrollo de las raíces, la productividad del suelo y la facilidad de la labranza. La clasificación de las estructuras se da de acuerdo a 3 características. Primero, al tipo de estructura. Y está dado por la forma en general y la ordenación de los PEDs. Después está la clase de la estructura y está dada por el tamaño de los PEDs, dependiendo del tamaño y el grado de la estructura, que es la estabilidad que tenga esa estructura en su formación. Entonces, de acuerdo al tipo de estructura, podemos tener placas, prismáticos, columnares, en bloques subangulares, en granulares y desmenuzados. O sea, el desmenuzado es que no tiene placa, que no tiene estructura, perdón. La clase puede ser, dependiendo del tamaño, muy fino, medio, grueso. Y dependiendo del grado puede ser sin estructura, débil, moderada y fuerte. Tenemos unas fotografías donde podemos ver un suelo sin estructura. Realmente es una masa, eso no se puede. Si ustedes toman un cuchillo y le quitan una cara al perfil del suelo, esta no va a salir de ninguna forma, más que es un bloque total, no tiene ninguna forma, no tiene tamaño de estructura, no tiene ninguna forma. Luego después tenemos la estructura laminar, esa la tenemos aquí abajo. ¿Pueden distinguir las láminas ahí? ¿Jóvenes? Sí. ¿Distinguimos las láminas? Vale, entonces las estructuras laminares son formadas en materiales que se forman bajo el agua. Por ejemplo, en llanuras de inundación. O sea, este material estuvo inundado un tiempo y se formó esta estructura que está aquí. De acuerdo a su clase puede ser muy fina, fina o delgada, media gruesa y muy gruesa. En este caso son láminas medias o delgadas. Las limitantes de la estructura laminar es que impiden la penetración vertical de las raíces. Como ustedes pueden ver, si aquí tenemos raíces, no pueden penetrar porque está el suelo colocado en laminitas. Y el agua y el aire tampoco pueden penetrar. Es decir, que esto impide que el agua llegue al horizonte de abajo. Luego tenemos la estructura prismática, que es típica de horizontes con silla. Los prismas pueden presentar una gran dureza. O sea, estos prismas pueden presentar una gran dureza
En este caso, la clase de este prisma es media y las raíces no, la limitante de esta estructura prismática es que las raíces no pueden penetrar con facilidad. Luego tenemos la estructura columnar. Son prismas redondeados en la parte superior por una cúpula. Aquí pueden ver ustedes la forma redondeada de los prismas, porque este es un prisma que vimos anteriormente, parecido. Si ven aquí, la única diferencia es que este es recto y este está redondeado. Son típicas de los suelos alcalinos. Luego después tenemos los bloques angulares. Estos bloques angulares tienen aristas rectas. Si miran aquí, aristas rectas. Son de menor tamaño que los prismas, que las prismáticas y las columnares. Tienen caras rectangulares y son frecuentes en los horizontes cámbicos. ¿Cuáles son los horizontes cámbicos? Son los horizontes que se han alterado, pero en el lugar. O sea, no es que el hombre los haya alterado, sino es una alteración dentro del suelo mismo. Esos horizontes los vamos a ver detenidamente cuando veamos la distribución de un perfil de suelo, los nombres de los horizontes y todo eso. Después tenemos bloques subangulares a medida que vamos caminando o recorriendo la clasificación de las estructuras, vamos disminuyendo en tamaño. Pueden ver, estos son medios de clase media. Bloques subangulares son aristas agudas, ya no son rectas como estas, ya no son rectas. Caras curvas, típicos de suelos de zonas áridas y semiáridas, que son pobres en materia orgánica. ¿Qué suelo se les viene a la mente con estas bloques subangulares? Jóvenes. ¿Dónde podemos encontrar en Guatemala estos bloques subangulares? En Zacapa. Sí, en Zacapa. Luego tenemos la estructura granular. Esta es la estructura más favorable para la producción agrícola. Son PEDs finos o delgados. Ustedes pueden ver la penetración de raíces es favorable, biológicamente activos, ricos en bases y materia orgánica. Solo el color nos indica la cantidad de materia orgánica que pueden tener. ¿Por qué se puede deteriorar la estructura? Bueno, se puede dar por pérdida de la materia orgánica. Esto quiere decir que la materia orgánica favorece la formación de estructuras. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniera, sí se Ah, bueno, la pérdida de la materia orgánica, la pérdida de materiales semitantes, entre ellos los carbonatos de calcio y hierro. La dispersión de los coloides. Cuando un suelo es rico en sodio, se da una dispersión en todo el material.
porque la saturación de sodio tiende a separar las partículas. Entonces, en estos suelos ricos en sodio no hay formación de estructuras. ¿Y cómo podemos restaurar la estructura? Pues con una rotación de cultivos apropiada, aplicación de calcio en suelos ácidos, aplicación de fertilizantes orgánicos, estiércol. Si vemos aquí en esta gráfica, tenemos el efecto de la materia orgánica sobre la estabilidad estructural. Del lado izquierdo tenemos la estabilidad estructural, el eje de la Y, y en el eje de las X tenemos el tiempo. Si ustedes miran, el abono verde es el menos indicado para ayudar a la estabilidad estructural del suelo. ¿Por qué? Porque este dura poco tiempo, semanas nada más. Pero si analizamos las prehúmicas y un humus estable, esto se da gracias a la descomposición de la materia orgánica, el uso de estiércol. A medida que va pasando el tiempo, en años, va siendo más estable la estructura. El uso de paja bien enterrada, también igual. A medida que el tiempo va pasando, la estructura se va haciendo más estable. ¿Tenemos dudas hasta aquí? ¿Jóvenes? No, ingeniero. No, ingeniero. No, ingeniero. Bueno, otro factor importante de la estabilidad estructural. A medida que la acción de la materia orgánica actúa, la estabilidad estructural es más, ahí sí que más estable, valga la redundancia. Aparte de eso, la acción de los organismos, como las lombrices, favorece la formación de las estructuras. En lugares donde se da hielo y de hielo del ambiente, un enfriamiento lento y después un congelamiento rápido ayuda a formar estructuras. ¿Por qué? Porque cuando se enfría el suelo, se compacta y al congelarse, se expande. Y este movimiento de compactación y expansión favorece a la formación de estructuras. Luego tenemos las gotas de lluvia, también ayudan a la formación, pero no una lluvia como la que está cayendo ahorita. Favorecen la formación de los suelos y la formación de estructuras. La mineralogía de las arcillas, en suelos con arcillas expandibles. Hablábamos la vez pasada de las arcillas expandibles, son las tipo 2,1. Quiere decir que tiene una molécula de sílice por 2 de aluminio. Estas arcillas, cuando están húmedas, se expanden y cuando están secas se contraen. Entonces, este movimiento, casi igual que el hielo y el hielo, ayuda a la formación de estructuras. Luego, después, la presencia de minerales como el hierro. ¿Por qué el hierro? Porque el hierro ayuda a la unión de estructuras de arcilla y la materia orgánica. Entonces, esto favorece a la estabilidad de las estructuras. ¿Estamos claros hasta aquí con las estructuras? Disculpe, ingeniera, dijo que el hierro favorecía, ¿qué? Es que estaba muy mal mi internet de plano que se trabó. Disculpe. No tenga pena, que yo soy de las mismas. Mire, pues, lo que sucede es que el hierro actúa como un material cementante entre arcilla y materia orgánica. Entonces, hemos mencionado en otras clases que la unión de la materia orgánica favorece la formación de estructuras más manejables
en cuanto agrícolamente hablando, manejables, y entonces cuando la arcilla se une con la materia orgánica, necesita un material que ayude a que ésta se una, ¿verdad? Entonces el hierro es como le dije, el pegamento, por decirle algo. El hierro es el mineral que ayuda a que la arcilla y la materia orgánica se unan. No sé si le quedó claro. Sí, ingeniera, gracias. Entonces, seguimos con la densidad aparente. La densidad aparente no es más que la relación entre el peso del suelo y el volumen que es la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer la densidad aparente? Primero, influye en el desarrollo radical. A medida que tenemos densidades aparentes más altas, el desarrollo radical es más difícil. ¿Por qué? Porque esta densidad es muy, como les dijera, es muy poco maleable. Entonces, esto es difícil determinar una densidad aparente con valor alto. Luego después, si tenemos una densidad aparente con valor alto, si tenemos una siembra y hemos puesto semilla a nacer, lo más difícil de eso es romper esa capa. Entonces las plántulas se ven desfavorecidas para brotar en un suelo con densidad aparente alta. Ayuda en los cálculos de porosidad total, la humedad volumétrica del suelo y el cálculo de la humedad volumétrica del suelo. ¿Qué es la humedad volumétrica? Es el volumen de agua que ustedes van a utilizar, por ejemplo, en un sistema de riego. Reserva del agua en el suelo ayuda al cálculo de la reserva del agua en el suelo y la predicción de riego de compactación. Si tenemos una densidad aparente con valor alto, la compactación va a ser inminente. Entonces, a medida que sube el valor de la densidad aparente, es mayor el riesgo de compactación. Aquí dice que se conoce al término compactación al proceso de aumento de la densidad aparente como respuesta a la aplicación de una fuerza externa. Tenemos algunos términos. Por ejemplo, compactación es la compresión del suelo no saturado. Durante este proceso hay expulsión de aire. Consolidación se refiere a la compresión de suelo saturado durante se comprime, hay expulsión de agua. Estos suelos están saturados de agua. Y el adensamiento, que es el reempaquetamiento de microagregados y de partículas de suelo, y es causada por la pérdida de estructura. ¿En qué suelo podemos encontrar esto? En estructura masiva, ¿verdad? Aquí tenemos algunos valores. Suelos arenosos esperamos densidades aparentes de 1,4 a 1,6. En suelos arcillosos podemos encontrar densidad aparente de 1 a 1,4. Suelos orgánicos de 0,1 a 0,4. Suelos con ceniza volcánica de 0,6 a 0,9. En este caso, los suelos con ceniza volcánica es característica de ellos la densidad aparente con valores bajos. ¿Por qué? Porque estos suelos tienden a retener gran
cantidades de materia orgánica. Entonces, la densidad aparente se ve influenciada por esa materia orgánica retenida en los cristales de los suelos con ceniza volcánica. Los suelos compactados, mayor de 1.6%. Perdón, veamos porcentaje punto. Recordemos que es importante, un suelo bajo las condiciones de producción agrícola no va a ser arenoso 100%, arcilloso 100%, no va a ser orgánico. Y entonces, partiendo de eso, los valores de 1.4 a 1.6 pueden bajar dependiendo de la cantidad de arcilla y materia orgánica que tenga el suelo. O sea, estos son valores medios, pero pueden bajar y subir dependiendo las condiciones en que se encuentre formado el suelo. Recordemos que son suelos arenosos, pero que tienen cierto porcentaje de arcilla, dijimos, y materia orgánica, porque esa es la definición de suelo bajo el punto de vista de producción agrícola. Entonces, ¿qué problemas tenemos con las densidades bajas? ¿Qué beneficios tenemos con los suelos de densidades bajas? Pues tenemos un desarrollo de raíces, una porosidad alta, un movimiento de agua rápido. Ese tal vez podría ser una característica un poco desfavorable, porque a medida que el agua va circulando más rápidamente, retiene menor cantidad de agua. ¿Qué pasa con las densidades altas? Tenemos baja aireación, alta resistencia a la penetración de raíces. Aquí tenemos nuevamente el problema de la penetración de raíces. Existen diferentes métodos para determinar la densidad aparente. Tenemos el método de la probeta, el método del cilindro de volumen conocido, método de la parafina y el método de campo. De estos cuatro, el que más se utiliza en el laboratorio es el método de la probeta, pero es el menos confiable. Porque usted manipula de tal manera el suelo y aparte de eso está tamizado a 2 milímetros, o sea, ya las estructuras están rotas. Entonces es el método menos seguro que hay. El método del cilindro de volumen conocido, pues consiste en que usted va al campo, lleva su cilindro de metal y lo introduce en la pared de su perfil del horizonte que usted quiera analizar. Lo introduce con un martillo y después lo saca sin disturbar el suelo que tiene adentro del cilindro. Lo puede sacar con un machete, limpiando los alrededores. Lo puede sacar con cuidado. Lo mete en una bolsa con el cuidado de que todo el suelo que cabe en el cilindro vaya intacto al laboratorio. En caso de que sea un suelo arenoso, pues trate de sacar completo el cilindro y meterlo a una bolsa inmediatamente. Y ahí si se disturba el suelo ya no hay problema porque usted sacó totalmente el cilindro lleno. Entonces al llegar al laboratorio se obtiene el peso seco del material, el peso húmedo del material se mete al horno por 24 horas para que pierda la humedad y luego después se saca y se obtiene el peso seco después de sacarlo del horno. Entonces esa relación entre la humedad del suelo y la sequedad en porcentaje va a ser la densidad aparente. ¿Cuál va a ser el peso? Lo que usted obtuvo, la cantidad de suelo que usted llevaba en el cilindro, ya en base seca. ¿Y cuál va a ser el volumen? Pues usted saca el volumen de su cilindro. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Altura
por base, por pi, por pi. Altura por base por pi, o por radio, perdón. Entonces, usted ahí obtiene el volumen de su cilindro. Entonces, la densidad, ¿cuál es el concepto de densidad? La relación de la masa del suelo dividido el volumen. Supóngase que su peso de suelo fue de 30 y el volumen fue de 24 gramos por centímetro cúbico. Entonces va a dividir 30 entre 24 y esa es su densidad aparente. Este método es un poco más usado, tiene sus desventajas, por ejemplo, en suelos arenosos, y que si está en un suelo extremadamente arcilloso, cuesta sacarlo de donde usted lo... Primero cuesta que penetre el cilindro en el suelo, y después la sacada de ese cilindro cuesta bastante. Tenemos el método de la parafina. Usted va al suelo y obtiene los terrones tal y como salen con las estructuras tal y como están en el suelo. Definitivamente este método no funciona con sus suelos arenosos. Usted va en un suelo arcilloso, saca sus beds y lo lleva al laboratorio. Estos se secan y se introducen dentro de un beaker con parafina. Se introduce rápidamente, se saca. Entonces, después pesa usted ¿cómo se llama? El terrón. Primero lo pesa antes de aplicarle parafina, después lo pesa después de aplicarle parafina, y usted obtiene el volumen de la diferencia de la parafina aplicada. Como les digo, suelos arenosos esto no nos funciona. Y el más confiable es el método de campo. Aquí tenemos el método de la probeta. Aquí pesamos 40 gramos de suelo, metemos en la probeta el suelo. En la probeta ocupa un volumen determinado y usted compacta el suelo de esta forma dentro de la probeta. Después de una serie de golpes, se supone que ese suelo ya se compactó, entonces usted toma el volumen que ocupó dentro de la probeta. Aquí puede ser 40 el peso y el volumen dependiendo de la cantidad de materia orgánica, de la cantidad de arcilla en la arena. Entonces puede ser, por decirles algo, si tiene bastante materia orgánica va a ocupar un volumen de 50. 40 dentro de 50, ese va a ser su densidad aparente en gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué gramos por centímetro cúbico? Porque usted está usando un peso en gramos y un volumen en centímetros cúbicos. Entonces, al final la respuesta es en gramos por centímetro cúbico. Luego, este de aquí abajo es el del cilindro conocido. Si pueden ver aquí, lo sacaron a ras. A ras quiere decir, bueno, lo sacan y todo lo que sobra fuera de lo que queda fuera del cilindro lo cortan con un machete y así lo meten en una bolsita. Lo pesamos antes de meterlo al horno y después de meterlo al horno y sacamos la relación de peso-volumen al finalizar con el volumen del cilindro. Y está el método del terrón. Ustedes traen sus terrones del campo y entonces se sumerge en un beaker con parafina y luego después se sumerge en un recipiente con agua. Entonces el desplazamiento de ese volumen de agua es el volumen que nos va a servir para determinar la densidad. Y finalmente el método de campo que tenemos
aquí, abrimos un agujero, no vayan a creer que es un agujero de 1 metro, ¿no? Un agujero de 10 centímetros es suficiente. Recordemos que a medida que el agujero es más grande, la cantidad de suelo es mayor. Entonces aquí podemos tener un agujerito de 10 por 10 por 10, sacar el material de adentro del agujero, de las paredes, ponemos un nylon y aplicamos un volumen de agua conocido hasta que nuestro cuadrito, nuestro hoyito se quede saturado de agua, lleno totalmente. Entonces ahí tenemos el volumen. Y luego todo el suelo que sacamos de este agujero lo pesamos. Entonces ahí tenemos masa y volumen. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues supongamos que la masa fue de 200 gramos y el volumen fue de 250 mililitros, entonces ya ustedes hacen la relación y ya obtienen la densidad aparente por el método de campo. Este es el más confiable, porque ahí están ustedes tomando en cuenta rocas, agujeros, humedad del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Mira, ¿Me oyeron? ¿Sí, digan? el suelo que se saca ahí del método de campo también se seca, ¿no? Sí. Esa es una buena pregunta que se me estaba escapando. Siempre recordemos que los análisis físicos de suelo tienen que ser en base seca. ¿Cómo dijimos que determinábamos la base seca de un suelo? Cuando explicamos el método del hidrómetro de Boyuco, dijimos que sacábamos una cantidad de suelo, la pesábamos y la metíamos al horno, ¿verdad? Entonces ahí vamos a determinar el porcentaje de humedad y eso se le resta a el peso que tiene el suelo que usted sacó del agujerito. Eso es un peso de suelo en base seca. O sea, todos los análisis físicos tienen que trabajarlos en base seca. ¿Le queda claro o todavía no? Sí, ya, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces descansemos un ratito, ustedes que no aguanto la garganta. Vamos a descansar unos 10 minutitos y regresamos. Bueno, ingeniera.
¿Estamos jóvenes? Sí, ingeniera. Yo creo que nos va a ir Sí, mejor. sí, Ya se ingeniera. calmó la tormenta. ¿Estamos listos? Bueno. Entonces, ¿alguna duda sobre la densidad aparente hasta aquí? Recordemos que dependiendo del suelo que estemos trabajando, así va a ser la metodología que vamos a usar. O sea, miren, la que siento yo en mi criterio, según mi criterio, la que siento yo que es un poco más, no difícil, porque realmente no es difícil, pero lleva mucho tiempo y mucho más recursos, es la de la parafina, el método de la parafina. Si ustedes no sumergen el terrón o el PEDS rápidamente, solo a modo de cubrirlo, y lo dejan un poquito de tiempo, eso absorbe parafina y se rompe. Entonces ya media vez se rompe el PEDS, ya no podemos trabajarlo como debería de ser, ¿verdad? Entonces esa es una gran desventaja de este método. Otra desventaja es que ustedes tienen que tener un recipiente debidamente marcado, porque en este caso ustedes tienen una probeta de 1000, creo que es. Pero para sumergir ese pez en la probeta, ustedes tienen que amarrarlo con una pitita para poderlo introducir a la probeta y que llegue hasta donde esté el agua para poder desplazar ese volumen de agua que tenemos conocido. Entonces, muchas veces los terrones no caben en la probeta. Entonces, hemos tenido a veces que utilizar un recipiente, un beaker o algo que esté debidamente señalizado con el volumen, ¿verdad? Pero esto es demasiado general. O sea, no ayuda el grado de generalidad del volumen. No podemos determinar los puntos medios del volumen, sino solo 150, 200, 250 y así. Y si el volumen cae dentro de 150 y 200, no sabemos qué volumen es, ¿verdad? Entonces eso sería una desventaja, pues, también. No sé si tienen dudas. No, ingeniera. ¿No? Bueno. Entonces veamos. ¿Para qué uso le podemos dar al dato de densidad real? De densidad aparente, perdón. Estamos viendo la densidad aparente. Bueno, nos puede ayudar a determinar láminas de riego. Siempre en el laboratorio hacemos énfasis con los usuarios. Mire, aquí la densidad aparente se trabaja por el método de la probeta. Si usted necesita una densidad aparente más confiable, sería que usara el método del cilindro, pero usted tiene que traer el cilindro, ¿verdad? Con su suelo. Porque en el laboratorio no tenemos capacidad como para usar otro método, a excepción que es el de la parafina, pero como les digo, tiene esas limitantes, ¿verdad? Que se usa más y gasta más tiempo uno en estar sumergiendo, pero rápidamente el terrón adentro de la parafina y después que chocan las paredes de la probeta y que eso es una aventura a ustedes. Así que siempre se le hace ver al usuario de que se trabaja con la densidad aparente por método de la probeta, que no es muy confiable. Recordemos que aquí ya no tenemos ni rocas, ni grumos, nada.
nada, solo el suelo únicamente tamizado, ya tamizado, o sea, ya está destruida toda estructura y todo pedo que pueda haber en el suelo. Únicamente tenemos partículas minerales. Entonces la lámina de riego, utilizando la densidad aparente, ¿cómo la determinamos? La capacidad de campo, que es HCC, que es la unidad a capacidad de campo en el suelo. Luego está la humedad a punto de marchitez permanente. Utilizamos el valor de la densidad aparente y el espesor del suelo en centímetros que ustedes quieren regar. Entonces ya con eso dividido entre 100, eso les va a dar la lámina de riego en centímetros. Aquí abajo tienen un ejemplo de datos para calcular una lámina de riego. Por ejemplo, tienen capacidad de campo de 24.70 menos el punto de marchitez permanente, que sería 17.26 dividido 100. ¿Para qué? Esto, ¿por qué? Porque vamos a quitar el porcentaje, ¿verdad? Luego después, 1.20 gramos por centímetro cúbico, que sería el valor de la densidad aparente, por 20 centímetros, que sería el espesor del suelo que van a regar. Entonces aquí centímetro se va con centímetro y tenemos gramos por centímetro cuadrado, 1.786. ¿Estamos aquí, jóvenes? Sí, ingeniero, solo estoy terminando de copiar. Ah, bueno. Ingeniera, ¿el resultado es adimensional o tiene una dimensión? No. Es en gramos por centímetro cuadrado. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí ya eliminamos los porcentajes y queda adimensional el 24.7, el 17.26 dividido 100, el 1.20 en gramos por centímetro cúbico, que es el valor de la densidad aparente. Aquí en centímetro cúbico anulamos un centímetro porque el espesor considerado del suelo está en centímetros. Entonces nos quedaría gramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Ya, ingeniera. Bueno, entonces, si no tenemos dudas sobre la densidad aparente, vamos a ver entonces ahora la densidad de partícula o densidad real. Cualquiera de los dos términos es aceptable, ya sea densidad de partícula o densidad real. ¿Cuál es la diferencia entre la densidad de partícula y la densidad real? Densidad aparente y densidad real. ¿Cuál es la diferencia? En la densidad aparente ustedes están tomando en cuenta la humedad que haya en el suelo cuando muestrearon, están tomando en cuenta la presencia de espacios porosos, y en la densidad real no se toman en cuenta estas cosas. O sea, la densidad de partícula va a ser, o real, va a ser únicamente la densidad del suelo, sin espacios porosos. Entonces, es la medida de la fase sólida, la densidad media de la fase sólida o densidad de partículas. ¿Y cómo? Igual que la otra, masa partido volumen, sin espacios porosos. Entonces, ¿cómo la vamos a determinar? Pues sacando todo el aire que pueda haber atrapado dentro de los espacios de las partículas del suelo. ¿Cómo se interpreta? Bueno, minerales de arcilla varían de 2 a 2.65
gramos por centímetro cúbico. Aquí tenemos unos minerales, cuarzo y feldespato de 2.5 a 2.6. Si pueden ver ustedes aquí los feldespatos y cuarzos, pues mire qué me dice usted. Tengo una densidad de 2.6. O son minerales de arcilla o son cuarzo y feldespato. ¿Cuál de las dos es? Pues eso solo un análisis mineralógico nos lo va a decir. Pero aquí lo importante es, ¿cuál de las dos? De todos modos, el cuarzo y feldespato da origen a las arcillas. ¿Cuál de los dos es el que usted va a usar como para la producción de su suelo? Pues entonces, los minerales de arcilla. Entonces, tomamos y asumimos que ese valor de 2.6 que tiene ahí es de arcilla, de mineral de arcilla. Luego después tenemos horizontes minerales de 2.6 a 2.8. ¿Cuáles son los horizontes minerales? Los que no tienen contemplada la materia orgánica. Los horizontes orgánicos aquí que son densidades reales bajas, van de 1 a 1.6. Si se dan cuenta, ninguna de las densidades anteriores llegan a 1.5, a 1.6 o menos de 1, todas pasan de 2. Entonces, lo importante aquí es que cuando tenemos una densidad baja, le decimos de 1 a 1.6, es un horizonte orgánico. Y luego después dice horizontes con minerales pesados, pues 2.8, ya esas son arenas, son minerales formadores de arenas. ¿Para qué nos va a servir esto? Aquí tenemos un horizonte sin estructura, esperamos esa densidad real alta, mayor de 2.65, porque veíamos que las arcillas no tienen estructura. Cuando son horizontes muy arcillosos no tienen estructura, entonces son suelos sin estructura y las densidades por lo tanto son altas, tanto la densidad aparente como la densidad real. La densidad real nos va a ayudar en la distribución de las raíces. A medida que sea más baja, va a favorecer la penetración de raíces. Aquí, si ustedes ven, el horizonte superficial realmente así es un horizonte compactado, tiene muy pocas raíces. Por lo contrario, un horizonte, pongámosle B, tiene acumulación de raíces gruesas. ¿Eso qué quiere decir? Que las raíces se abrieron paso a pesar de todo. Esta puede ser un horizonte sin estructura, pero que tiene un poco de arena. Entonces las raíces se abrieron paso y llegaron hasta el horizonte de abajo. Igual pocas raíces, densidades aparentes altas, densidades reales, yo sigo con las densidades aparentes, densidades reales altas en los horizontes inferiores, en este caso el horizonte inferior, y si ven el horizonte superior tiene gran cantidad de raíces. Entonces aquí podemos esperar una densidad real no tan alta. Estos son suelos que están afectados por intrusiones marinas, son suelos que están en la costa, en el lado de Chiquimulía. El problema aquí es que no son suelos sin estructura y sin suelos arcillosos, sin estructura, que tienden a tener mal drenaje. Entonces aquí podemos esperar densidades reales altas. ¿Cuál es el problema de estos suelos? Pues la cantidad de sodio. ¿Por qué? Porque están afectados por la cercanía del mar, ¿verdad? ¿De dónde viene el sodio? De la sal del mar. Entonces,
En un tiempo determinado estos suelos estaban inundados por agua marina. Aquí tenemos un suelo con mal drenaje. Si pueden ver, aquí está acumulada el agua. ¿Por qué? Porque no penetra el agua en la profundidad del perfil. Entonces, la vegetación, ¿qué tipo de vegetación podemos esperar aquí? Solo grama que tenga raíces con penetración de poca profundidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué características van a influir en la densidad real? La densidad real se ve influenciada por el contenido de materia orgánica y la porosidad del suelo. A medida que tenga mayor cantidad de materia orgánica el suelo, pues va a tener mayor porosidad. La estructura va a ser más maleable. Entonces, las prácticas de conservación y manejo de suelo deben de ser enfocadas a la aplicación de materia orgánica. Si ustedes analizan desde que estamos viendo las características físicas del suelo, cómo es de importante la aplicación de materia orgánica para el manejo de los suelos con problemas. Luego después, para descompactar esos suelos, por ejemplo que son suelos compactados, los métodos mecánicos nos pueden ayudar. El paso de rastra y todo eso. El problema es que a medida que nosotros vamos pasando más mecanización en nuestro suelo, vamos destruyendo más las estructuras originales del suelo. Entonces tiene que llegar un momento en que un suelo sin estructura es un suelo totalmente masivo, ¿verdad? Entonces se viene y se complica el problema de la penetración del agua y de la compactación de los suelos. Entonces hay que tratar de manejar adecuadamente estos métodos mecánicos en forma aislada, no en forma constante, uno tras otro, porque se rompen más las estructuras del suelo. ¿Y esto en qué afecta? Pues la densidad cada vez va a ser más alta. La actividad biológica en estos suelos debe de ser favorable. Los compuestos orgánicos ayudan bastante a los suelos compactados con densidades reales altas. Entonces, aquí aplicación de materia orgánica, la aplicación de materia orgánica favorece la actividad biológica, mejor si utilizamos lombricompost, que ayuda a la formación de estructuras que va a ayudar a la vez a bajar la densidad real. La rotación de cultivos nuevamente era importante en la densidad aparente, también es importante en la densidad real, ya que la penetración del sistema radicular ayuda a la circulación del agua y toda esta situación de la circulación de nutrientes y todo eso, ¿verdad? No hay encharcamiento. Con el tiempo, recuerde que uno de los factores formadores del suelo es el tiempo. Si usted no tiene tiempo y quiere hacer eso en un año, no lo va a lograr, a menos que aplique una gran cantidad de materia orgánica. Pero la reparación del suelo le va a llevar mucho tiempo, si usted lo quiere hacer sostenible. Y la aplicación de residuos de cosechas anteriores y abonos verdes también le va a ayudar a bajar la densidad.
La densidad también va a estar íntimamente relacionada con el horizonte que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, en su perfil del suelo tienen tres horizontes, pongamos, horizonte A, horizonte B y horizonte C. A medida que vamos profundizando en el horizonte, el valor de la densidad real va a ser mayor. ¿Por qué creen ustedes que va a ser así? Rafael García, ¿me puede ayudar? Ingeniero. ¿Me puede ayudar con esto? ¿Por qué cree usted que la porosidad de la densidad aparente, la densidad real del suelo va a aumentar conforme la profundidad del perfil? Si usted tiene un horizonte A, un horizonte B y un horizonte C, ¿en cuál horizonte espera usted tener los menores valores de densidad real? ¿Es en el horizonte A? ¿Por qué? Porque es donde están más la materia orgánica y Así ahí llegan las... Ajá. Así es, porque es el horizonte que está influenciado por la materia orgánica. Y recordemos que las densidades de la materia orgánica son bajas, entonces eso nos ayuda a bajar la densidad en el perfil, ¿verdad? A medida que vamos profundizando, al llegar al horizonte C, generalmente tenemos roca madre, entonces ahí la densidad va a ser mucho más alta, ¿verdad? Otra característica es la relación entre el volumen de los poros y el volumen total del suelo. ¿Por qué? Porque recordemos que para la densidad real, nosotros los poros tenemos que, o sea, no tenemos que tomar en cuenta espacios porosos con aire, espacios porosos con agua, únicamente el volumen del suelo. Entonces, eso es a lo que se refiere la relación entre el volumen de poros y el volumen de suelo. El tamaño de los poros también va a influir en la densidad y la conexión entre ellos. Va a variar con la textura, con la forma de las partículas, con la estructura del suelo, la cantidad de materia orgánica, las prácticas de mecanización y la humedad. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Anteriormente. Pero es una reseña ahí. ¿Vamos bien hasta aquí? Miguel, yo todavía tengo un poco de duda con lo de densidad aparente y densidad real. Dígame, ¿cuál es su duda? No recuerdo si dijo usted que la densidad aparente es la que toma la presencia de espacios porosos. Así es. La densidad aparente es la que toma en cuenta la aireación y la humedad en los espacios que circulan entre los espacios porosos. Por eso es que usted va al campo y usted toma con el método del cilindro, lo introduce en su horizonte y lo saca. ¿Qué trae ahí? Todo. Rocas, trae espacios con agua, espacios con aire, y así lo mete al horno. Y ahí va a sacar su volumen, su peso. Y después saca el volumen del cilindro y la relación entre la masa y el volumen de ese cilindro va a ser su densidad aparente. Ah, muy bien. Gracias. Por el contrario, en la real, usted no va a tomar en cuenta nada de eso. Gracias, ingeniero. Bueno. ¿Por qué la importancia de conocer la densidad real del suelo? Bueno, que nos va a ayudar a determinar el porcentaje de poros, la porosidad de un suelo. Entonces, la clasificación de los poros va a ser en microporos, que son de los suelos arcillosos, que predominan en los suelos arcillosos. No quiere decir que no hayan microporos en un suelo, por decirles, franco arenoso, o en un suelo, o en una arena franca, ¿no? Definitivamente que van a haber, porque siempre tenemos un porcentaje de arcilla, aunque sea mínimo, pero va a ser menor
que si tuviéramos en una arena franca va a ser menor la cantidad de microporos que de macroporos, porque los macroporos los vamos a encontrar en suelos arenosos. Entonces, y tenemos también poros capilares, que son los poros que caracterizan a los suelos con texturas medias. ¿Cuáles son las texturas medias? Los suelos francos, los suelos francoarenosos, los suelos francoarcillosos, esos son suelos con textura media. Entonces, ¿cuáles van a predominar ahí? Los poros capilares. Entonces, aquí tenemos cómo vamos a calcular el porcentaje de poros de un suelo. Bueno, tenemos que tener la densidad aparente, la densidad real, en porcentaje, ¿verdad? No, perdón, en gramos por centímetro cúbico, y lo vamos a pasar a porcentaje, porque el dato de porosidad del suelo es en porcentaje. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que el porcentaje de porosidad de una muestra es igual a la densidad real del suelo, densidad real, menos la densidad aparente, dividido la densidad real por 100. Entonces, si hacemos este ejercicio que está aquí, corroboremos los datos, jóvenes. Tenemos como densidad real 2.65 gramos por centímetro cúbico. Menos la densidad aparente, 1.22, dividido la densidad real. ¿Cuánto les da? 54. Exacto. Por ciento, ¿verdad? Vale, entonces, aquí se va gramos por centímetro cúbico y queda porcentaje. Ah, pero ahí vamos a restarle a 1 que es 1 gramo, le vamos a un gramo utilizado, le vamos a restar la división de la densidad aparente dividido la densidad real por 100. Ese es el porcentaje de porosidad. A 1 le vamos a restar la división de la densidad aparente o la relación de la densidad aparente y la densidad real. Y da lo mismo, ¿verdad? ¿Sí da lo mismo o da diferente? Sí, da lo mismo, ingeniero. Vale. Entonces ahí tienen dos formas de encontrar la porosidad en porcentaje. Ahora, si usted me dice, mire, disculpe, de ese 54%, ¿cuántos son macroporos? ¿Cuántos son microporos? ¿Cuántos son poros capilares? ¿Qué idea me puede dar eso? No me va a dar, no, la idea no me va a dar, bueno, tengo un 25% de macroporos, un 20% de microporos y un 9% de poros capilares, no. Pero la textura me va a dar más o menos una idea de qué puedo tener en mayor cantidad. Si tenemos un 54% de porosidad del suelo, podemos inferir que tenemos una textura media, ¿verdad? No estoy asegurando que, mire, 54 es textura media, no. Yo digo que puedo inferir. ¿Sí?
¿Estamos bien con los cálculos o tenemos dudas? No, ingeniera, está muy bien. ¿No tenemos dudas? No, ingeniera. ¿No? La ingeniera. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los poros intrapedales? ¿Se acuerdan que dijimos que eran los PEDs? Yo no, ingeniero, no recuerdo. Vale. Dijimos que los PEDs eran la acumulación de partículas. Un PED es una partícula. Un PED. PEDs con S es una acumulación de partículas. Entonces aquí esto, poros intrapedales. Estos son los poros responsables de la retención de agua e incluye los microporos y los poros capilares, los intrapedales. ¿Cuáles son los intrapedales? Los que están adentro de la estructura, adentro del PED, ¿sí? ¿Y cuáles son los interpedales? Los que están entre, no adentro, sino entre cada una de las estructuras, que son estas. ¿Miran la diferencia? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Bueno. Entonces, ¿qué metodología usamos para la determinación de densidad real? En el laboratorio usamos el método del pignómetro. Entonces, ¿en qué consiste el método del pignómetro? Pues tengo un recipiente pequeñito. Allí introduzco el suelo ya tamizado a 2 milímetros. Primero lo meto al horno por 24 horas para sacar cualquier tipo de humedad que esté retenida ahí entre los PEDs o dentro de los PEDs. Cualquier tipo de... Entonces, ¿qué es lo único que me va a quedar ahí? Si ya eliminé el agua, metiéndolo al horno por 24 horas, ¿qué es lo que me va a quedar ahí? Es el peso del suelo en base seca. El peso, pero eso me incluye espacios aéreos llenos de aire, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué dice usted? Sí. Bueno, entonces como la diferencia entre la densidad aparente y la densidad real es esa, que la densidad aparente va a incluir espacios aéreos y la densidad real no, entonces vengo y lo voy saturando con agua poco a poco. Y lo voy moviendo a modo de sacar hasta la última parte de aire que tenga entre las partículas. Y lo muevo y lo voy saturando hasta que llegue un momento en que lo lleno de agua con el suelo adentro. Entonces ahí yo estoy segura que ya no tengo ningún espacio aéreo lleno de aire. Entonces hay un capilar, se lo pongo al pignómetro. ¿Y qué me va a indicar que ya no tengo aire presente? El capilar tiene un agujerito supongamos que este es el capilar, tiene un agujerito aquí, entonces por ahí sale el agua, una gotita de agua. Eso me indica que ya no tengo presente aire en la muestra. Pero usted me va a decir, mire, pero si usted está diciendo que la densidad real ya no tiene ni aire ni agua entre los PEDs y usted saturó de agua. Entonces, ¿qué va a hacer con esa agua? Bueno, entonces vengo y saco qué datos tengo que tener. Primero, el peso del pignómetro vacío. Después, le agrego el suelo, tengo que tener un dato de pignómetro más suelo, seco.
Después de eso tengo que tener un dato de pignómetro más suelo más agua saturado. Y finalmente tengo que tener un dato de pignómetro sin suelo, solo con agua. Y por diferencia yo voy a obtener el peso del suelo únicamente, porque le voy a restar el agua al peso del pignómetro con agua. No sé si me explico. ¿Joven? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. ¿Sí? Va, entonces esa es la metodología que se usa en el laboratorio para determinar la densidad real de un suelo. Entonces ya para los microporos, pues ya saben ustedes, 1 menos la densidad, 1 menos la densidad aparente dividido la densidad real por 100. Y ahí tenemos el porcentaje de poros. Y ese es el que se reporta cuando alguien está interesado en el porcentaje de poros. No cualquiera pide ese dato. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿No hay ninguna duda? No, ingeniera. No, ingeniera. Ninguna, pues. Entonces dejamos hasta aquí la clase. Estudien para la otra semana. Recuerden que si tienen dudas, ustedes perfectamente bien pueden aprovechar que yo estoy con ustedes y me pueden preguntar, ya sea haciéndome llevar un mensajito o como sea. No les contesto en el momento, pero les contesto. Entonces, si tienen dudas, consulten. Es muy bueno ganar, muy bueno, y es un buen objetivo ganar y graduarse, pero es mejor objetivo aprender, ganar y graduarse. Así es que de ustedes depende si solo van a hacer máquinas y salir a como dé lugar o van a aprender más de algo, porque más de algo les va a servir en su carrera, no crean que no sirve. Así es que yo los insto a que, aparte de ganar, aprendan también. Aprendan, ganen y gradúense. Gracias, Inge, ingeniera. ¿qué día es el parcial? El miércoles. Gracias. Bueno, que descansen, jóvenes. Gracias, ingeniera. Feliz noche. Bueno, buenas